Yo hoy dije, hoy no me emociono. Imposible cada vez que vengo. Estoy agradecido a los pastores de la iglesia por haberme invitado este fin de semana. Ustedes saben que estamos todos los fines de semana en iglesias distintas. Son 119 iglesias hispanas que tenemos que recorrer. Y para nosotros es un placer estar acá, que es nuestra iglesia también. Así que gracias por la invitación. Quiero unirme a Joel. No sabía que Joel, el pastor Anglada, el profesor Anglada, había sido tan importante en la vida de Joel, en su pensamiento. Y cuando hoy lo encontré a la entrada, le dije exactamente lo mismo de mi parte. Le digo, él me enseñó a pensar, que no todos los profesores te enseñan a pensar. Yo me acuerdo que estaba haciendo historia de la iglesia y yo pensé que iba a empezar y que me iban a contar la historia y que entonces íbamos a repasar eventos de la historia, y él nos dijo no, dice, vamos a hacer otra cosa, vamos a mirar la historia desde arriba y vamos a ver cómo los hechos van llevando y cómo Dios puede ir dirigiendo los hechos para que lleven a ciertos acontecimientos. Eso se llama filosofía de la historia. Y eso es pensar la historia. Y el profesor Ramón Anglada me ayudó a pensar. Y hoy me decían, yo no sabía que decían esas cosas de mí. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha entrado en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para que los que Él le aman, y Él se dejó utilizar por Dios. Y por eso estas cosas son lindas reconocerlas y reconocerlas en vida. Hoy vamos a estudiar una historia que usted es muy conocida. Cuando ya empiece a leerla, ustedes van a decir, ya la conozco, ya sé el final, ya sé cómo termina, ya sé todo. Pero la vamos a estudiar igual. Porque siempre es bueno profundizar la palabra de Dios. Y voy a empezar con un versículo número 22 del capítulo 14 de Mateo. Mateo 14, 22. Es un versículo que lo voy a leer así en forma rápida y ustedes van a decir... quizás es un versículo introductorio, pero tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día. O sea, es clave entender, dice. Entonces Jesús mandó a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra orilla del lago, mientras él despedía la multitud. Y ustedes pueden decir, ¿qué tiene de raro este versículo? ¿Qué tiene de raro? Porque parece un versículo totalmente común. Pero yo lo voy a leer de nuevo y lo voy a hacer con los énfasis reales que tiene que ser este versículo. Dice, entonces Jesús mandó a sus discípulos a entrar a la barca y que se fueran. Entonces Jesús mandó, ordenó. La palabra es obligó. Jesús los obligó a irse. Y lo hizo con amor, porque Jesús siempre hace las cosas con amor, pero es un versículo bastante duro, bastante difícil de entender, porque nos vemos a Jesús diciéndoles, por favor, váyanse de acá. Y le está diciendo a los discípulos, aquellos que eran los más cercanos a Él, aquellos que estaban todo el día con Él, aquellos que querían aprender de Él, teóricamente los que caminaban con Él, los que comían con Él, los que hablaban con Él, le está diciendo, por favor, váyanse de acá. No sé si está el PowerPoint, pero ¿qué es lo que pasó ahí? Si nosotros empezamos a ver un poquitito más atrás, está la alimentación de los 5,000. La alimentación de los 5,000, y que nosotros vamos a ver que en esa alimentación ahí todos estaban solamente hombres, pero ahí deben haber estado 15,000 personas. Entre mujeres, niños, etcétera, y Jesús los alimenta con panes y peces. Y hace un milagro y hasta sobran 12 cestas, o sea, una por cada discípulo. ¿Y qué pasó acá? Evidentemente hay algo que pasó que hace que Jesús haga que los discípulos se tengan que ir de acá. Acá nosotros tenemos la alimentación de los 5,000 y un mismo hecho con dos interpretaciones. Una es la interpretación de Jesús y otra es la interpretación de los discípulos. Dice la Biblia en Marcos 6:52 que ellos no habían entendido el milagro de los panes y los peces porque su corazón estaba endurecido.
Y Juan el capítulo 6 dice que ellos querían hacer rey a Jesús. Ellos interpretaron mal lo que Jesús estaba haciendo, interpretaron mal lo que Jesús, que alimente a la multitud. Ellos interpretaron mal la acción de Jesús en beneficio de las personas y de la multitud. Ellos pensaban que Jesús estaba mostrando el poderío que él tenía, Jesús estaba mostrando la autoridad que él tenía. E inmediatamente ellos pensaron que era la mejor manera para poder proclamarlo rey. Y no solamente eso, sino al verlo, ellos se veían parte de ese reino y se veían parte de los individuos que manejaban ese reino porque ellos eran los discípulos de Jesús. No entendían el Evangelio. Y estar cerca de Jesús no significa que entendamos los planes y las enseñanzas de Jesús. Estar cerca de Jesús no significa entender sus planes ni sus enseñanzas. A veces hemos estado 30, 40, 50 años cerca de Jesús, pero totalmente sin entender el Evangelio, sin entender qué es lo que Jesús quiere darnos y qué es lo que Jesús trae al ser humano. Es tan difícil de entender que Jesús los alimentó por amor. Es tan difícil de entender. Dice los primeros versículos ahí del capítulo 12 que Jesús tenía compasión de la gente que se acercaba a él y por eso los sanó y por eso los alimentó. Los individuos, los discípulos no estaban entendiendo que el evangelio era un evangelio de amor. Ellos entendían que el evangelio era un evangelio todavía de una religión. Jesús estaba viniendo a tener una religión donde iba a tener un poder especial sobre todos los hombres, que sí lo tenía, pero en otro sentido, y donde ellos iban a ser partícipes de algo que les iba a dar también autoridad y poder frente a los hombres. Cuando tú no entiendes que el evangelio es el amor, el egoísmo toma el control de tus pensamientos. Tú interpretas el evangelio en base a tu egocentrismo y entonces ves que crees que el evangelio es una cuestión de transacciones, donde yo le doy algo a Dios y Dios me recompensa con algo. No es así. El evangelio es amor. El amor es la decisión de entrega voluntaria para la felicidad de otra persona. El amor, y cuando hablamos de felicidad, es satisfacción de necesidades. Cuando uno ama, satisface las necesidades del otro. Y como Dios es amor, lo que vino a hacer es a satisfacer necesidades. Y en el acto de alimentar los 5.000 personas, las 10.000, las 15.000 personas, lo que estaba mostrando Él, cómo era el amor. ¿Entiendes el evangelio? ¿Qué mirada tiene sobre el evangelio? ¿Qué mirada tiene sobre los actos de Jesús? ¿Qué mirada tiene acerca de lo que Jesús quiere hacer y está haciendo con las vidas de los que están alrededor? ¿Saben qué? Los discípulos tenían planes con Jesús, pero esos planes no eran los de Jesús. Y nosotros muchas veces tenemos planes para nuestras vidas, tenemos planes para nuestro matrimonio, tenemos planes para nuestra familia, tenemos planes para con la iglesia, pero muchas veces esos planes no son los planes de Jesús. Pero lo tenemos a Jesús como excusa para justificar nuestros planes. Los planes que tenían los discípulos no podían hacerse sin Jesús, pero no eran los planes de Jesús los que querían los discípulos. No sé si estoy siendo claro con lo que quiero decir. A veces nosotros tenemos planes para nuestra vida que nosotros queremos que Jesús bendiga, pero no necesariamente esos planes para nuestra vida son los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y entonces es totalmente distinto una cosa. Yo me puedo acercar sinceramente a Dios para que Dios bendiga mis planes. Pero Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Dios para que Él nos dé sus planes. Es totalmente distinto. Y entonces eso pasa en la vida personal, pasa con los matrimonios, pasa con las familias, pasa con la iglesia. Tenemos nuestras agendas que son propias nuestras y queremos que Dios entre en esa agenda. Una vez me llama una dama, no voy a decir, no es de Florida, así de tranquilos. No fue de Forest City, así que tranquilos acá Forest City, tiembla Forest City cuando digo que alguien me vino a hablar. Tuve 12 años acá y prácticamente hablé con casi todos. Alguien de cada familia hablé. Alguien de cada familia hablé. Así que a muchos secretos conozco.
Este, pero esta vez me llama una dama de otro lugar y me dice, pastor, resulta ser que yo conocí a un hombre y ese hombre yo me doy cuenta que es la felicidad de mi vida. Y cuando empecé a hablar con él y a conocerlo a él, él me dijo que que evidentemente Dios eran las personas que estaban destinadas para estar juntos desde la fundación del mundo, podríamos decir. Pero lo interesante es que la persona que ella pensaba que era el que Dios preparó para fundar el mundo, desde la fundación del mundo, era un pastor y muy reconocido y administrador de la iglesia. Y este pastor estaba casado y ella estaba casada. Pero dice, pastor, nos equivocamos nosotros al elegir las parejas que elegimos. Por lo tanto, ahora estoy dándome cuenta realmente cuál era el plan de Dios para mi vida. Y entonces ambos estamos orando para que si Dios nos puede, por supuesto estaban todos los problemas y todas las culpas de los matrimonios frustrados estaban en los otros, no en ellas. Y por lo tanto, entonces me dice, y estamos orando a Dios para que si Él nos permite desligarnos de nuestros matrimonios, nos junte para que podamos vivir para la gloria de su nombre. Ustedes hacen, pero no son más común de lo que ustedes piensan esto. Me dice, él hace rato que va a dejar a su esposa y va a venir conmigo, pero no sé qué pasa que nunca la deja. Y le digo, ¿no será que pierde el trabajo, pierde la posición administrativa que tiene en la iglesia? ¿No será que él tiene más por encima, más que tú, ama más la iglesia de Dios que al Dios de la iglesia y no quiere perder el lugar que tiene en la iglesia de Dios cuando está en una relación contigo donde no está Dios? Donde Dios no quiere estar. O sea, ellos tenían planes, pero Dios no estaba. O sea, querían que Dios bendiga sus planes, pero Dios no eran los planes de Dios para ellos. Y aunque quieras forzarlo, aunque quieras meterlo, a que quieras meter a Dios en tu plan, Dios es claro con sus planes. Él se maneja por principio. Él te va a dejar nunca te va a dejar solo si lo pones a Él en primer lugar. Tú vas a saber que cada paso que tú vas a dar es el paso que Dios quiere que dé si Dios controla. Ahora, si Dios no controla, tú quieres que Dios te bendiga tus planes. Y eso es lo que le pasaba a los discípulos. Y ahora entendemos que después de toda esta manifestación del amor de Dios y del poder de Dios con estas 15,000 personas, los discípulos, los que estaban cerca de Jesús, comenzaron a alentar en la gente la posibilidad de que algo nuevo iba a pasar en la vida política y administrativa del pueblo judío. Y Jesús les tuvo que decir, por favor, váyanse. Por favor, váyanse de acá. Déjenme que yo despida a la multitud, porque ustedes están alterando la obra. Esto es triste. Esto es triste. Hay inclusive en la palabra que se utilizó acá Mateo, hay una premura acerca de Jesús para que se vayan y una renuencia por parte de los discípulos de no querer irse. O sea que evidentemente hubo una situación ahí donde los discípulos no estaban nada contentos que Jesús le esté diciendo, por favor váyanse. Y quizás si se hubieran ido la primera vez que Jesús le dijo que se vayan, quizás no hubieran tenido la tormenta. No sé, pero puede ser. No entender al Dios de la obra estorba la obra de Dios. No entender al Dios de la obra estorba la obra de Dios. Generalmente en la Biblia, nosotros y en los evangelios vamos a ver que los que más impedían que la gente llegue a Jesús son los que más cerca estaban de Jesús. Por eso la Biblia especialmente la tenemos que entender nosotros, los que decimos que estamos cerca, porque nosotros generalmente somos los que impedimos que otros entren. Si no entendemos el Evangelio, si no entendemos que el Evangelio es amor, si no entendemos que el Evangelio se centra en Dios y no en los seres humanos, entonces nosotros empezamos a impedir que la gente llegue a Jesús.
¿Se acuerdan el paralítico que traían los 4 amigos? ¿Quién no los dejan entrar? No los dejan entrar los que están sentados todos escuchando a Jesús y viendo que alguien viene más necesitado que ellos no los dejan entrar. Cuando el ciego empezó a gritar en el camino, ¿quién dijo no, que no grite? Que Jesús está molestando, está alterando a la gente. ¿Quién lo dijeron? Los mismos discípulos. Jesús le tuvo que decir a los discípulos, no le impidáis a los niños venir a mí, porque impedían que los niños vayan a Él. Si hubieran sido por los más cercanos, la samaritana no hubiera tenido posibilidad del reino de los cielos. Si hubiera sido por los dirigentes del pueblo de Israel que justamente dirigían la obra de Dios en la tierra, pero no conocían al Dios de la obra, fíjense que ellos fueron los que impidieron que Jesús tuviera. Es más, decidieron en una junta administrativa matar a Jesús porque estaba alterando sus planes. Nos estamos dando cuenta que cuando no entendemos a Dios y Dios no es el centro de nuestra vida, todo se altera. Que nuestra mente se altera, que no podemos entender y que nosotros no solamente no entramos nosotros, sino que impedimos que otros entren al reino de los cielos. Es triste que Dios te obligue a que te retires. Y ¿saben qué? Muchas veces nosotros defendiendo cosas buenas terminamos haciendo mal. Muchas veces acá mismo, acá en la iglesia, empezamos a discutir por alguna cosa que nos parece buena, pero terminamos dividiendo la iglesia, terminamos rompiendo la iglesia, terminamos peleando unos con otros, etcétera, por algo que en teoría, en principio, era bueno. Porque en el momento que nosotros comenzamos a defender algo bueno, pero finalmente queremos imponerle a los otros lo bueno que nosotros estamos defendiendo, terminamos defendiéndonos a nosotros y atacando a otros. Y se termina la iglesia, se termina la comunión, se termina todo, y eso impide que otros lleguen. Porque Jesús dijo que Él quería que todo el mundo viera que nosotros amamos como Él ama, y esto iba a ver que estamos unidos los unos con los otros, y va a ser la gran manifestación del poder de Dios en su iglesia. Dice que despedida la gente subió Jesús al monte a orar a solas y al anochecer estaba allí solo. Y la barca estaba ya en medio del mar azotada por las ondas porque el viento le era contrario. Se va a la iglesia de Dios, que no entendían a Dios, en la barca, se van sin Jesús y comienzan a cruzar el lago. El lago de Galilea, aquellos que lo conocen y los que los conocen o no los conocen pueden ver los datos, tiene más o menos unos 64 millas cuadradas. Yo lo tengo que comparar con el lago que tengo cerca de casa, que es el lago de Apopka, que es de 48 millas cuadradas, un poquito más grande que el lago de Apopka. El lago de Okeechobee tiene 732 millas cuadradas, o sea que es 12 veces más grande que el mar de Galilea. Lo que ellos tenían que recorrer en un espacio de eran 8 millas de un lado para otro, en 1 hora ellos podían hacerlo. Y ellos tardaron 8 horas y no llegaban. 8 horas y no llegaban. Y se levantó una tempestad y se levantó una tormenta. Y dice Marcos que estaban remando zarandeados por las olas. Dicen que estaban agotados. Había un agotamiento. Era un barco que estaba sin Jesús. Era una iglesia sin Jesús. Eran unas personas que estaban, lo que pasaba afuera, lo que reflejaba lo que pasaba adentro. Esta tempestad no la mandó Dios, no se la mandó. Ellos estaban solos con una tempestad que vaya a saber si se levantó porque tenía que levantarse o porque Satanás la levantó o no sé qué, pero ellos estaban solos, sin Jesús, remando contra la corriente, por decir, porque no llegaban a ningún lado. Es duro. Dice la palabra que ellos estaban agotados. Y yo te puedo decir que eso es muchas veces lo que nosotros sentimos en la vida cuando estamos viviendo la vida sin Jesús.
Y ustedes estuvieron estudiando en la lección de escuela sabática todo esto del crisol, etcétera, y ya he escuchado tantas teorías que se alejan de lo que la Biblia quiere hablar de los crisoles. Yendo así a distintas iglesias, uno empieza a escuchar lo que habla uno, lo que habla otro, etcétera. Hermanos, acá las tempestades en la vida ocurren. Ocurren porque estamos en un mundo de tempestades. Estamos en un mundo donde Satanás de alguna forma ha hecho que los hombres se hayan alejado de él. Y entonces todo lo que está sin Dios, sí hay tempestades. Y Dios cuando viene a nuestra vida no necesariamente viene a calmar la tempestad, sino cuando viene a nuestra vida viene para que nosotros sepamos caminar en la tempestad. Pero te puedo decir algo, una vida, un matrimonio, una familia, una iglesia sin Jesús tendrá tempestades sin capacidad para enfrentarla. Sin Jesús no se puede. Sin Jesús no se puede. Y no lo entendemos, hermanos, no lo entendemos porque nosotros queremos que Dios nos ayude a controlar las tempestades de nuestra vida, cuando Dios lo que quiere es tener que tú reconozcas su presencia en la vida para poder vivir la tempestad de tu vida. Pero vuelvo a repetir, cuando nosotros somos el centro del Evangelio, se tergiversa absolutamente todo. Porque nosotros pensamos que Dios tiene que estar al servicio nuestro, y Dios está al servicio nuestro, pero que Él quiere estar al servicio de acuerdo a su plan y de acuerdo a su gran amor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está la iglesia? ¿Está con Jesús o está sin Jesús? ¿Está viviendo las tempestades con Jesús o sin Jesús? Y ¿saben qué? Lo que viene más adelante para mí es uno de los mejores versículos. Dice, a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos, caminando sobre el mar. Llegó un momento donde Jesús va a ellos. Y eso es el Evangelio. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios entiende nuestra situación, entiende dónde vivimos, entiende las tempestades de este mundo y dice, yo voy a bajar para que ellos puedan subir. Yo voy a hacerme hombre para que ellos vuelvan a estar en el lugar donde no tendrían que haberse ido. Yo quiero que ellos tengan paz, que tengan descanso, pero eso lo puedo hacer si ellos reconocen mi presencia en sus vidas. Y fíjense que esto es exactamente lo que Dios hizo, porque Jesús, ¿dónde estaba? ¿Jesús con quién estaba en ese momento? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué dice el versículo que nosotros los discípulos estaban en el barco y Jesús ¿dónde estaba? Estaba con su Padre. Estaba en comunión con su Padre, estaba en el monte. Y dice el otro evangelio que dice, Él vio como ellos estaban azotados por las olas, vio la fatiga de ellos. Él no bajó porque tenía, es la hora de irme para el otro lado, y bajó. No. Él estaba con su Padre y vio a su iglesia que se estaba hundiendo, que se estaban agotados, que no podían más, que estaban entre la vida y la muerte. Porque ¿sabes qué? Es la gran lucha que nosotros tenemos. Está la vida y la muerte. La vida con Dios y la muerte sin Dios. Esto es trascendente. No nos podemos escapar de esta gran lucha. Es vida o muerte. Satanás dijo, no moriráis. Y desde ahí en más, nosotros quiere que pensemos que la muerte no es una realidad. Pero ahí estaban entre la vida y la muerte. Y dice que Jesús los vio y vio que estaban agotados. Vio y entonces fue a ellos. Dios quiere estar en tu vida. Dios quiere quiere ir hacia ti. La salvación es una iniciativa divina. El Evangelio es algo que Dios hace por el hombre. No es algo que el hombre hace por Dios. Es Dios bajando hacia el hombre para hacer por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Y eso es por amor. Eso es por amor.
No es una cuestión legal, pecaron, ahora tienen que morir, entonces alguien tiene... Hoy espero que cuando estén estudiando la lección de escuela sabática no vean todo como una cuestión legal, de que Jesús viene y entonces tiene que cumplir con la ira del Padre, que lo tiene que matar en la cruz del Calvario. No, no es así. Es todo el cielo bajando para que por amor nosotros podamos tener un rescate, tengamos redención. No hay un Dios airado, es un Dios que nos ama en Cristo Jesús. Jesús fue ellos. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Dice Jeremías 18:12, en un contexto, dice que Dios están mostrando los primeros versículos que Dios hace un llamado para poder confiar en Él y salir de la muerte y pasar a la vida. Pero la respuesta de la gente fue así. Dice, es en vano, seguiremos nuestros planes, seguiremos la terquedad de nuestro malvado corazón. Volvemos a hablar de los corazones. Los discípulos no entendieron porque tenían el corazón endurecido. En Jeremías, cuando uno persiste con los planes, a pesar de que Dios se manifiesta, es muerte. Es muerte. Pero Dios va a ellos, Jesús va a ellos. Y entonces dice acá que al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron, fantasma. Y lo tenemos al hombre que no entiende la presencia divina. El hombre que cuando Dios baja, no entiende por qué baja. No lo reconoce como Dios. Siempre empieza a ver algo que no entiende. Jesús quería mostrarle que de paso, la tempestad sigue. Y ustedes pueden entender más que en otros lugares. Yo puedo hablar en otros países y no entenderían. Pero nosotros que hemos pasado huracanes entendemos lo que es una tempestad. ¿Sí o no? ¿Quién no pasó un huracán? Espere esta semana que viene. Salgan con una esperanza de acá. Pero ya sabemos que el miércoles toca, ya sea por Tampa, por Fort Myers, por algún lugar, pero entra. Pero la presencia, no es que Dios viene y dice, porque viene Jesús caminando sobre el mar, a medida que va caminando sobre el mar, detrás de Jesús se va calmando la tempestad, ¿vieron? Entonces hay olas por delante y atrás todos mal. No, Él viene caminando en medio de las olas, en medio del viento, en medio de las circunstancias, Él va caminando. Y el hombre no entiende la presencia de Dios. Tiene miedo. ¿Qué es el miedo? Es un grado superlativo de ansiedad. Es un sentimiento de desconfianza que puede ocurrir algo contrario a lo que yo deseo. Es una sensación de angustia por la presencia de un peligro real o imaginario. ¿Cuándo tengo ansiedad? Yo estoy ansioso ¿quién es el centro cuando estoy ansioso? ¿Quién es el centro? Yo, porque tengo deseos. Yo quiero hacer algo y resulta ser que me están enviando señales desde afuera que lo que yo quiero que ocurra no va a ocurrir. Y entonces yo me desespero, empiezo a ponerme ansioso, empieza el corazón a palpitar, empieza a ver no solamente el corazón a palpitar, sino que me empieza un nudo de la garganta, se me cierran los pulmones, todas las cuestiones físicas, pero están las cuestiones emocionales. Que esto se me va a acabar el mundo si acá algo no pasa, no voy a poder hacer lo que yo quiero. Para calmar la ansiedad, lo primero que tienes que hacer es dejar de pensar en lo que tú quieres. Para dejar que Dios entre tu vida y que Dios sea la gran razón de tu existir. Pero es difícil. Es difícil porque el ser humano le cuesta dejar de mirarse a sí mismo y las circunstancias que lo rodean. Y entonces en este parámetro, en este momento, Jesús hace un discurso de solamente 3 frases, un gran sermón. Ese gran sermón tiene 3 frasecitas: confiad, yo soy, no tengan miedo. ¿A ustedes pensaban que iba a calmar la tempestad? No, le dio un sermón en medio de la tempestad.
Ustedes pensaban que iba a decirse, acá van a ver cómo yo, que alimenté a los 5,000, ahora yo calmo la tempestad. Por favor, los vientos que se vayan, por favor, las cosas. No, él dijo, confiad, yo soy, no tengan miedo. Y acá está la clave, la esencia de la vida. Dice, confiar es dejar que Dios sea Dios. No, pero pastor, si nosotros todos tenemos a Dios. No. Yo puedo creer en Dios, que Dios existe, pero no necesariamente Dios es Dios. Dios es Dios cuando está en el primer lugar de mi vida y me pueden pasar 400,000 cosas. Estoy al borde de la muerte y yo sé que tengo vida en Cristo Jesús. Yo sé que si Dios está conmigo, nada es contra mí. Absolutamente nada. No me importan los vientos, las olas y el barco se... Yo estoy con Dios. Cuando yo tengo a Dios, tengo todo. Lo que está diciendo Jesús acá es, no importa la tormenta, yo estoy acá. Confíen, tengan fe, tengan confianza. La palabra en hebreo es emuná. Sean íntegros, sean confiables. No solo tengan confianza y sean confiables. No varíen según las circunstancias. No cambien según lo que le pasa alrededor. No cambien por la tormenta. No cambien porque no hice lo que ustedes querían allá arriba. No cambien por eso. Ustedes tienen que confiar. No importa qué. No importa qué. Porque como yo soy Dios, no importa lo que pase. Ustedes están con la fuente de la vida, del poder, de la misericordia, de la gracia y la fuente del universo. Ahí ni una vida, un matrimonio, una familia, una iglesia siempre fuerte en Cristo Jesús, a pesar de que las tempestades parezcan que los van a ahogar. Confiad, confiad. Nosotros confiamos en nosotros, confiamos en nuestros planes, confiamos en nuestras emociones, confiamos en nuestra manera de ver las cosas, en nuestras opiniones, en nuestras ilusiones, en nuestras capacidades, en nuestras fantasías. Confiamos en todo eso, nos peleamos cada uno para poder defender cada uno su posición, solo lo que piensa, lo que no piensa, porque lo que pasa, que acá, que el pastor, que no el pastor, que el que vino, que el que no vino, que el que pasó, que el que cantó, que el que no cantó. Hermano, dejemos eso, por favor. Dejemos de confiar en lo que yo pienso para confiar en lo que Dios piensa. Confiad, confiad. Confiad en los planes de Dios, no en tus propios planes. Dice la Biblia que engañoso es el corazón. Y nosotros confiamos en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Confiamos en algo que es voluble, cambiante y con todas las circunstancias, hermano. Pongamos nuestra vista en algo que no cambia, algo que está siempre, que me ama ayer, me ama hoy, me amará mañana. Una Trinidad, un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que están dispuestos a salvarme. No importa dónde esté y qué esté haciendo, Dios me quiere salvar, quiere venir a mí. Me dice solamente confíen. Confíen. Segunda palabra que dice, segunda frase, yo soy. Se les presenta a ellos como el gran yo soy. Ese título en la Biblia, el gran yo soy, es justamente se presentaba cuando Dios quería mostrarles que Él tenía capacidad para salvar. Cuando el pueblo estaba en un momento límite. ¿Se acuerdan Moisés? Cuando le dice, ¿y cómo voy a ir? No me van a creer. ¿Y de quién? ¿De parte de quién? Porque ya lo habían alguna vez. Él pensaba que ellos entendían que él podía ser un líder. Y dice Esteban que la gente no entendía eso. Dice, me van a rechazar como la otra vez. Empiezan las seguridades. Señor, yo soy el que soy. Y empieza después él a discutir, pero que soy tartamudo, que esto, que lo otro, que lo otro. Pero ¿quién hizo la lengua? Tú eres y estás conmigo. Si tú eres, si yo soy y está contigo, nadie puede contra ti porque el yo soy está contigo. Confíen. Jesús le está mostrando que Él era Dios, que Él trascendía a la tormenta, que Él sabía que Él era el camino, que era la verdad. Dice, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy el agua de vida. ¿Cómo más quieren que se los diga? Estamos 52 sábados del año.
Durante 10 años son 520 sábados escuchando de Jesús, pero no entendemos que Él es todo. Yo soy. Juan 8:24 dice, Jesús dijo, moriréis si no creéis que yo soy. Moriréis si no creéis que yo soy. Cuando creemos que Dios es y hacemos de Dios nuestro centro, nosotros pasamos a ser. Y si somos, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y dice, ¿y saben qué? Lo paradójico es que se van a dar cuenta que yo soy cuando el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, cuando el Hijo del Hombre esté muriendo, se van a dar cuenta que es la vida, la fuente de la vida, que es la fuente de todo. ¿Dónde está concentrada nuestra vista? ¿Creemos en este Dios? Jesús quería mostrarle que es todo para ser trascendente. Tenemos que aferrarnos al gran yo soy. Para poder ser tenemos que estar con el gran yo soy. Porque si no solamente existimos para morir. O sea que técnicamente estamos muertos. Nadie puede ser sin el yo soy. ¿Quieres ser? Confía. Confía en el yo soy. Ponlo en el lugar que se merece. Ponlo ahí. Deja que los planes de Dios se manifiesten en tu vida. Deja de querer imponerle a Dios tus planes. Deja de manejarte por tus propios pensamientos. Deja de manejarte por tus propios sentimientos. Deja de trazar planes, porque te voy a decir, todo lo que vas a trazar te vas a desilusionar. Porque vas a ir de tempestad en tempestad. Y lo último que le dijo es, no tengan miedo. No solamente confíen, no solamente yo soy, sino que esto es la solución al gran problema del hombre. Dejo el ego, dejo lo que yo deseo para ahora que el amor me controle. El amor de Dios y ahora yo el amor por Dios y finalmente el amor por el prójimo. Empieza una actividad, empieza una vida totalmente desinteresada. Mis parámetros cambian, mis paradigmas cambian. Yo ya no vivo ahora para mí, sino vivo para aquel que me salvó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahí entonces empiezo a amar a otros, empiezo a amar a mi esposo, a mi esposa, empiezo a amar a mis hijos, empiezo a amar a mi vecino, empiezo a amar a los cercanos, empiezo a amar a los lejanos y empiezo a amar a mis amigos y empiezo a amar a mis enemigos. Y eso es el gran milagro de aquel que está con el gran yo soy. Puede amar al que lo quiere destruir y matar. Confiad, yo soy, no tengan miedo. Y ya en la última parte de este relato, viene alguien que responde al sermón. El sermón fue cortito, no fue como que estoy haciendo yo, pero fue cortito. Y es más, y fue hablando, todavía me quedan 7 minutos, Janet. Fue hablando en medio de las olas. No es que se calmó todo, vamos a hablar un poquito, miren, confíen, yo soy, no, vienen las olas, y ellos tenían que focalizarse en Jesús y tratar de mirarlo, y entonces él iba diciendo, miren, yo soy, confíen, yo soy, no tengan miedo. Y entonces ahora quiero que imaginen, ahora viene la respuesta al sermón, y ojalá todos los predicadores tengamos la respuesta que tuvo el sermón. Dice la palabra de Dios, que entonces respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. En realidad está mal traducido el versículo. Dice así, Señor, puesto que eres tú. Él no tenía dudas ya. Señor, puesto que eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Hermanos, él entendió el sermón. Y fíjense la respuesta. Primero, Señor, está reconociéndolo como soberano en su vida. Había 2 títulos para Señor en la Biblia. Uno se llama Kyrios y otro Despotés. Profesor, después usted me confirma, usted me dice así. Kyrios es alguien que hace una soberanía benéfica, que yo lo reconozco como Señor. Yo soy el que lo pongo a Él como Señor en mi vida. Y déspota, viene la palabra déspota de despotés, que es aquel individuo que no tiene una soberanía benéfica, sino que se aprovecha del que está abajo.
Acá él está reconociendo que Dios es todo en su vida. Señor, yo quiero estar bajo tu amparo, yo quiero estar bajo tu protección, yo quiero estar bajo tus alas. Yo quiero que tú seas el Señor en mi vida. Quiero que dirijas mi vida. Le está diciendo eso en esa palabrita, Señor, Señor. Y le dijo, ya que tú eres, y está utilizando la misma secuencia del sermón de Jesús. Jesús le dijo, confiad, yo soy. Él entonces está diciendo, yo confío que tú eres el Señor. Ahora le dice a él, puesto que tú eres. Y entonces él le está mostrando que justamente está reconociendo que él puede tener confianza en él, porque él es el que es. Con Señor reconoce su soberanía. Al decir ya que tú eres, está reconociendo al ser trascendente que salva, que tiene confianza en él. Y entonces dice, manda que vaya. Él reconoce el poder que tiene Dios para hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y está mostrando una dependencia de Jesús. Ahora él no dice, miren, yo quiero caminar por las aguas como tú caminas por el agua. El foco no está en que quiere caminar sobre el agua. El foco es de que quiere estar con Jesús, en Jesús y cerca de Jesús. Y eso es lo que hace, que posibilita que él camine sobre el agua. No sé si estamos siendo claros. Él no está diciendo, Señor, yo quiero caminar sobre el agua. Miren, muchachos, yo voy a caminar en medio de la tempestad. Miren, están los vientos, yo voy a caminar. No. Él dice, Señor, puesto que tú eres, yo quiero ir hacia ti. No quiero estar más en esta barca sin Jesús. Yo no quiero tener más la vida sin Jesús. Yo quiero caminar contigo, al lado tuyo, y ir donde tú quieres que yo vaya. Y entonces viene acá la invitación de Jesús. Porque cuando tú reconoces a Jesús como tu Señor, cuando tú reconoces que Dios es por sobre todas las cosas, cuando tú tienes una necesidad imperiosa de estar al lado de Jesús, Jesús te dice, ven. Y la tempestad seguía. No es que le dijo, mira, voy a calmar el agua y cuando se calme un poquitito el viento, vení. No, la tormenta seguía. Pero Jesús te dice, ven. Yo no sé qué está pasando. No sé qué tormenta está pasando en tu vida, no sé qué tormenta está pasando con tu matrimonio, no sé qué tormenta está pasando con tu familia, no sé qué tormenta está pasando en la iglesia, no sé qué tormenta está pasando con tus enemigos, pero Jesús te dice, ven. Y saben, en ese ven está la capacitación de Jesús para hacer que nosotros tengamos poder para hacer cosas que nadie puede hacer. Y a eso en la Biblia se le llama santificación. La santificación es un moverse hacia Jesús. Es un moverse hacia Jesús donde tú vas haciendo cosas que nunca pensabas que ibas a hacer, pero no estás concentrado en lo que estás haciendo, sino que estás concentrado hacia quién estás yendo, que es Jesús. Los que están verdaderamente santificados no están diciendo yo como así, yo me he visto así, yo hago esto, yo hago lo otro. No, hermano, cuanto más cerca de Jesús estás, más consciente de Jesús eres y más consciente de tu incapacidad. Por lo tanto, si tú escuchas esos evangelios que te dicen que para llegar al reino de los cielos hay que hacer esto, hay que hacer esto y hay que hacer esto y tienen que ser como yo y tienen que ser, eso no es el evangelio, porque lo único que Dios te dice es ven a mí y yo me encargo de que camines sobre la tempestad que esté, pero ¿sabes qué? Tu foco soy yo. Jesús lo dijo, que iba a mandar al Consolador para que hable de Él y no de sí mismo. El Espíritu Santo, cuando llena la vida de alguien, el Espíritu Santo, Jesús es levantado. Y cuando Jesús es levantado, Él atrae a todos. No lo atraes tú.
no es por cómo te vistes, no es como, porque yo no sé cómo te vas a terminar vistiendo, porque todos somos distintos. Y ¿sabes qué? Lo que Dios hace es que cada uno camine como puede caminar de la tempestad que tiene que caminar. Pero ¿sabes qué? El objetivo, todos somos yendo al mismo objetivo, que es Jesús. Pero hay un momento. Hay un momento donde Pedro pierde el foco. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Volvió a lo mismo de antes. Volvió a lo mismo de antes. Si estás estudiando de los crisoles, no te concentres en el crisol. Hermano, acá no estamos para estudiar los vientos fuertes ni las tempestades. Estamos para estudiar al Dios que nos hace caminar en ese viento. Nos hace caminar con las olas. Nos hace caminar en medio del huracán. Y él empezó a hundirse. Y yo no sé si alguna vez te hundiste en una piscina, en un mar, en lo que sea, pero hay una sensación de ahogo, hay una sensación de que no puedes hacer nada, empiezas a tragar agua. Toda la muerte es por asfixia, es una de las muertes más feas. Hay desesperación, angustia extrema. Y para ser salvado de una posición de ahogo, tú no tienes que hacer nada. Es más, el que viene, el Salvador que viene, te tiene que, si te estás pataleando, te tiene que pegar para que tú no hagas nada. Yo creo que acá Jesús quiso con esta historia y permitió que todo esto para que nosotros entendamos la gran lección de la salvación. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Pedro caminó por el agua y tú también puedes caminar en medio de las tempestades con Jesús, yendo a Jesús. Pero la pregunta es, que él caminara en el agua, ¿tenía más méritos él para salvarse que los que estaban en la barca? No. Caminar sobre el agua no le dio méritos para salvarse. Caminar sobre el agua no era la prueba que él era mejor que los otros. Caminar por el agua no le garantizaba no ahogarse. Caminar por el agua no lo convertía en superior. Porque el proceso de la santificación, tú no eres mejor que nadie. Solamente estás viviendo algo que Dios te permite para que vayas a Él. Y cada uno que va, no importa cómo, están yendo. Y eso nos iguala a todos. Pero si tú pierdes el foco, te hundes. Simil justus, simil pecador, decían los. Somos tan justos como tan pecadores. Por eso la santificación no me da mérito frente a Jesús. Es justificación plena y la santificación es un resultado de que yo sigo poniendo los ojos en Jesús. En esa desesperación, Pedro gritó: Señor, sálvame. Pero no como las bellas historias de la Biblia, que yo me acuerdo hasta el día de hoy tengo cuando yo leía esta historia, las bellas historias, Pedro aparece así, mojado hasta acá, sin ningún tipo de salpicadura, nada. Es como que iba bajando en un ascensor, ¿no? Señor, sálvame. No, el viento, olas, pierde de vista a Jesús porque mira para los vientos y las olas y empieza a ver la situación de nuevo, tiene miedo, se hunde, empieza a ahogarse, etc. Y entre ola, viento y todo lo ve a Jesús de vuelta y solamente puede decir: Señor, sálvame. Ya no puede ser: Señor, si tú eres, que yo hable. No, ya no, es solamente sálvame. Esa es la gran oración, eso es lo que Dios nos pide, que reconozcamos que nos estamos hundiendo que nos estamos ahogando por seguir lo nuestro, por querer imponerle a Dios cosas. Y lo único que Dios quiere es que le diga: Señor, sálvame, porque de Él depende todo. Él es el gran yo soy.
dice que Jesús, al instante, trabó de él. Al instante. Porque ahora ya no estaba respondiendo a una oración para que Él los acompañe en los planes y proyectos que tenemos, sino que ahora viene de un corazón que lo único que sabe y lo único que quiere y lo único que puede llevarlo a tener todo en la vida es saber que tiene que estar aferrado, abrazado a su Salvador. ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob no entendió nunca en su vida, y estuve tentado a predicar de Jacob hoy. Pero Jacob no entendió en su vida que tenía que depender pura y exclusivamente de Dios, hasta que llegó el momento donde en esa lucha Dios lo toca y él ahora se da cuenta que no tiene que vivir para tener victoria sobre la vida y sobre sus conductas, sino que la vida es una lucha para estar en aferrarse a aquel que lo único que lo puede salvar y le puede dar sentido a tu vida. Sálvame, sálvame. Y en el instante, Dios extendió su mano para hacer por Pedro lo que Pedro no podía hacer por sí mismo. Eso es el Evangelio. Esa es la esencia de la vida. No es lo que nosotros hacemos con Dios o por Dios. Es lo que Dios hace sin nosotros, pero por nosotros y para nosotros. Es Dios el centro, y yo ahora descanso en Él, porque dice la palabra. Jesús le tendió la mano, trabó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se postraron delante de él y dijeron: realmente eres el Hijo de Dios. ¿Saben qué? Seguía la tormenta. Estaban los del barco y estaban los que ahora teníamos que volver. Y no dijo Jesús: mira, te voy a calmar la tormenta y una vez que calmemos vamos hasta el barco y nos subimos tranquilos. No. En medio de la tormenta, abrazado de Pedro, yo me lo imagino a Pedro que no quería ni que se adelante. Jesús no va, para, yo voy así agarradito. Pero subieron al barco. Y ahora una vida con Jesús, un matrimonio con Jesús, una familia con Jesús, una iglesia con Jesús, tiene paz, tienen equilibrio. No es que no van a venir más tormentas, pero ya estamos con Jesús, porque Jesús trae paz mental. Y en ese momento, cuando subieron a la barca, la Biblia dice que adoraron, porque la única respuesta que nosotros tenemos es adorar. Es decir: Señor, acá estoy, te entrego todo, te pongo como Señor de mi vida, ya que tú eres el gran yo soy, confío en ti y no tengo más miedo. ¿Cuántos hoy quieren gritarle a Jesús: sálvame? ¿Cuántos? ¿Quieren ponerse de pie? Porque nosotros vamos a terminar cantando, pero quiero orar por ustedes. Y yo sé que Denar ya dijo acá y ya los invitó a venir adelante, pero si hay alguno especialmente que quiere venir acá adelante, venga en el nombre de Jesús diciendo: sálvame. Si hay alguien hoy aquí que quiere decir eso, pase de nuevo. Y si ya pasó, vuelva a pasar, porque ese es el grito desesperado que tenemos que tener: Señor, sálvame. Aquel que reconoce como Señor y soberano quiere decirle a Dios: Señor, puesto que tú eres, yo quiero ir hacia ti. Dios hoy te va a decir: ven. ¿Y sabes qué? Vas a tener capacidad para caminar en medio de la tormenta. Señor,
aquí estamos, delante de ti, habiendo oído tu palabra. Lo único que hemos hecho es querer entender el mensaje que tú tienes en esta historia. Y Señor, un grupo de tus hijos hoy acá está levantando la mano y otros están parados, Señor, diciendo, y otros han pasado al frente para decir, sálvanos. Te reconocemos como Señor de nuestra vida. Te reconocemos, Señor, como aquel que quiere todo lo mejor para nosotros. Quita el miedo de nosotros y permite, Señor, que tu vida se manifieste en nosotros. Gracias, porque por tu poder caminaremos en medio de tempestades y lo único que nos toca ahora es adorarte y alabarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.